Muy buenas noches. Siempre es un placer volver a estar en contacto contigo a través de estos medios. Damos gracias a Dios infinitamente, gracias a Dios porque ya van 45, 46 semanas que estamos en este proceso y vamos caminando juntos. Gracias a Él que nos permite poder transmitir aquello que nos ha pedido que hiciéramos, que es que multiplicáramos su reino, el reino de Dios aquí en la tierra. Y doy gracias a ti que te estás tomando este breve tiempo para poder reflexionar conmigo y para poder compartir este instante. Y juntos vamos a ir caminando en esta noche. Cuenta una leyenda urbana que en la época que Miguel Ángel estaba construyendo la Catedral de San Pedro, un día salió a buscar gente más capacitada, gente que tuviera capacidad de ser capataz o encargado de obra. Así que empezó a caminar entre los obreros y cuando se acercó a un primer obrero le preguntó qué es lo que estaba haciendo. Y él le dijo que estaba pegando ladrillos. Siguió su caminata y le preguntó a un segundo obrero, le preguntó qué estaba haciendo y él le dijo, estoy construyendo una pared. Y siguió caminando hasta que llegó a un tercer obrero. Y el tercer obrero, ante la pregunta de Miguel Ángel, le contestó, estoy construyendo una magnífica catedral. Allí Miguel Ángel se dio cuenta que el tercero tenía una visión mucho más aguda y mucho más lejos que los primeros. Probablemente el primero trabajaba por el jornal, el segundo algo muy parecido, pero el tercero estaba consciente para quién estaba trabajando o por qué estaba trabajando y hacia dónde verdaderamente él estaba colaborando. Y allí viene el desarrollo del tema de esta tarde, o de esta noche, mejor dicho. ¿Para quiénes estamos trabajando? Estoy hablando de una persona de fe, de una persona que normalmente conoce y camina con el Señor. Porque en realidad el reino de Dios se circunscribe a aquellos que realmente lo hemos aceptado como nuestro Señor o buscamos su gracia. No estoy hablando para quienes están trabajando, gente que en realidad pertenece a lo que sería el mundo exterior, ¿no es cierto? Aquello que el mismo Jesús dice, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, que aunque nosotros no somos de este mundo, porque nuestro reino no es de este mundo, estamos insertos en él. Entonces, mi pregunta es para ti que eres persona de fe, persona de iglesia, ¿para qué estás trabajando? ¿Estás consciente de lo que tu obra significa? ¿Estás consciente? ¿O simplemente es un obrero que levanta pared o pega ladrillo? Necesitamos volver a tener una mirada de aquello que Jesús en todo momento le fue diciendo a los apóstoles y hace 2000 años que está casi velado a los ojos de todos los cristianos. Jesús habló muy poco de su iglesia, solo la cita que le da Pedro, pero él siempre habló de su reino. Siempre habló de la necesidad de trabajar por el reino de los cielos o por el reino de Dios. Y nosotros tenemos que entender que estamos llamados a ser constructores. En realidad lo somos, porque de una forma u otra todos trabajamos. Pero nos puede pasar como el cuento que te acabo de describir, o como si vos querés la cita bíblica de aquel que construyó sobre la arena movediza o aquel que construyó sobre la roca firme. En realidad no quiero desarrollar mucho ese tema, lo que me importaría esta noche es acompañarte a entender que todo lo que hacemos tiene que tener un fin, y el fin es que el reino de Dios, que es paz, justicia, amor, se instaure entre los hombres. ¿Trabajamos para el reino o trabajamos simplemente para levantar una pared? Y pienso en la división que hay entre los cristianos. No se sabe cuántas denominaciones cristianas hay, porque aún dentro de la Iglesia Católica están los católicos ortodoxos, están
los católicos de tantas denominaciones, inclusive dentro de la misma Iglesia Católica Apostólica Romana hay una serie de divisiones divididas en movimientos. Y sin querer hemos construido paredes. No vine a hablarte de la institucionalidad. Vine a decirte que este año comenzamos una etapa nueva. Dios nos pidió comenzar una etapa nueva. Nos pidió, como en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que Él dice que es necesario que nos volvamos a Él y que oremos. 2 palabritas. Que cambiemos nuestra pecaminosidad, que renunciemos al pecado. Y entonces Él podría cambiar nuestra vida, bendecir nuestra tierra. Hoy vengo a decirte que debemos levantar la mirada, que tenemos que entender que todos somos parte de un solo reino, el reino del Señor, y que juntos, algunos con una denominación religiosa, otros con otros, tenemos que trabajar por un reino, por el reino del amor. Pero es necesario, para poder entender esto, que también hay que entender realmente qué es lo que Dios nos está pidiendo. Vuelvo al ejemplo del principio que te decía de Miguel Ángel, como un albañil va a levantar una catedral si no tiene los planos o no conoce las directivas que le da a su vez su capataz o su ingeniero, si vos querés. Necesitamos orar más. Este es un tiempo muy difícil, donde me pasó en estos últimos días, donde tratando de acompañar a muchas personas, ministerio que Dios nos ha encomendado, cuando los escucho y me cuentan la multifacética complejidad de sus problemas, la única pregunta que me asalta el corazón, movida por el Espíritu Santo, es: ¿cómo está tu oración personal con el Señor? Y todos me atribuyen la misma respuesta. Y más o menos, porque viste cómo estoy pasando una situación extrema, estoy orando poco. Y es allí donde quiero llevarte esta noche. Sin oración no hay construcción. Sin los planos, sin las directivas del maestro mayor de obra, el maestro de los maestros, ¿cómo sabremos a dónde ir? ¿Cómo sabremos qué hacer o qué dejar de hacer? ¿Cómo sabremos qué pared levantar y dónde levantarla? Porque no se trata de edificar y edificar y edificar, porque podremos estar tapando una puerta. Necesitamos volver, como habíamos dicho en la primera prédica de este año, necesitamos volver al Señor. Tenerlo a Él en nuestra ecuación. Pero como dice 2 de Crónica, capítulo 7, versículo 14, necesitamos humillar el corazón y orar. Sea que reces, sea que ores, necesitas escuchar a Dios, porque muchas veces el problema nuestro es que rezamos. ¿Qué significa? Que nosotros hablamos y Dios debería escuchar o escucha. Y el fruto de la oración, de ese rezo, a veces nos deja vacío, porque en realidad no terminamos escuchando nada. La oración, la verdadera oración, es un primero, la Madre Teresa lo describe bellamente. El fruto del silencio es la oración. Primero necesitamos hacer un poco de silencio, aquietar el corazón, serenar el corazón de nuestras preocupaciones y después orar. ¿Qué significa orar? Hablar sencillamente como yo estoy intentando hacerlo con vos. Mira, Dios no necesita escuchar de que Él es el más hermoso, lo sabe. Dios no necesita escuchar de que Él es el más poderoso, vaya si lo sabe. Que es omnipresente, omnisciente, el más inteligente, lo sabe. No estoy diciendo que no está bueno alabarlo, está bárbaro alabarlo, pero hay un tiempo para la alabanza, y la mejor alabanza es la alabanza en el momento correcto. ¿Cuándo es el momento correcto? Cuando Dios te deslumbra. Cuenta los evangelios que cuando volvieron los discípulos, los 72 que había mandado Jesús, y le contaron que hasta los demonios se le sometían, Jesús, lleno de gozo y de alegría, exclamó una alabanza al Padre.
se podría decir que era el momento de alabar. Y bueno, cuando tú tienes momentos de esos momentos donde sientes fuerte la presencia de Dios, donde la mano poderosa de Dios te rescató o la providencia de Dios te socorrió, es el momento de alabar. Pero en el momento de orar, Jesús lo explica bien. Retírate a lo secreto de tu habitación, tu corazón, y habla sencillamente con el Padre. No sobreabundes en palabras, porque no lo vas a convencer. No lo tenés que seducir, no es mujer para seducirlo, o varón. Simplemente necesitas humillarte delante de él, segunda de Crónicas. Volverte de nuestra maldad y nuestros pecados. Y tratar de preguntarle al Señor cómo solucionas tu problema o simplemente qué necesitas de vos. Te confieso que la mayoría de las mañanas arranco contándole mi maleta, contándole mis problemas. Tal vez no es muy ortodoxa mi oración, pero sí siempre le termino preguntando, Señor, ¿qué necesitas de mí? Y a primera hora de la mañana escucho muy sencillamente en mi interior, con mi propia voz, con mi propia conciencia. ¿Por qué utilizaría otra voz Dios, sino la misma que la tuya? Y escucho que a veces me pide que observe, a veces me pide que haga silencio, a veces me pide que sea misericordioso o que lleve alegría. Y en el transcurso del día me van sucediendo una serie de hechos de los cuales el Señor ya me alertó que necesitaba de mí eso especial. Y yo sé qué aplicar porque me lo dijo en la primera oración de la mañana. Tu oración debe tener respuesta de Dios en el instante. No digo tu petición, digo tu oración. Siempre tiene respuesta de Dios en el instante. Y si todavía no lo conseguís, porque es verdad que tenemos que acallar tanto ruido interior, es una disciplina que con la gracia y la ayuda de Dios podés pedirle al Espíritu Santo. ¿Cómo le hago yo? Le digo, Señor, soy muy obtuso, muy cerrado. Ayúdame a escucharte y a entenderte. Y a veces, Dios que es papá, se vale de signos externos. A veces de un pajarito, a veces de un ruido, a veces de alguien que te llama y te dice algo en especial. Y me doy cuenta que Dios es Dios, omnipresente, puede hablarte como quiere y cuando quiere, pero sí hay algo que puede hacer, porque es todopoderoso, que es hablarte y que tú lo escuches. Mira, no podemos construir sin saber a dónde vamos. No podemos construir sin entender los planos. Y para eso necesitamos escuchar la voz del arquitecto. Mi desafío de hoy es, ¿cómo está tu oración personal? Me refiero, ¿qué te pidió Dios hoy, para hoy? Y si dejaste tu oración para la última hora de la noche, pregúntale para mañana, porque ya el hoy lo pasaste. Tal vez en la misma oración podrás preguntarle y reflexionar con él por algunas cosas que te han sucedido, pero en realidad lo importante es que le preguntes, Señor, ¿qué necesitas de mí para mañana? Sobre dónde estamos construyendo, sobre nuestras fuerzas, sobre cómo estamos construyendo y para quién estamos construyendo, porque si estamos construyendo para Dios, necesitamos escuchar su voz. No hay otra forma que construir que es escuchando su voz. El reino de Dios, el que tenemos que construir, esa magnífica catedral en el cielo, lo dejo para otro día. Sé que Dios va a elegir el momento oportuno de entender para quién estamos trabajando. Porque que estamos trabajando, estamos trabajando. Lo que pasa es que a veces trabajamos de gusto y se nos va la vida en el trabajo. Lo dejo para otro día. Vuelvo al tema principal de esta noche. ¿Cómo estás de oración? De esa oración que es como una unión, donde Dios habla y tú escuchas. ¿Qué fue lo último que te dijo? Sé que a muchas personas les produce, porque te confieso que me ha pasado, aún hermanos
religiosos, sacerdotes, se han sentido extrañados porque uno predica que Dios habla. Pero ¿qué clase de Dios sería si Él no pudiera hablar? Toda la creación nos habla. Toda la creación nos habla. Solo está en ti el querer escuchar. Jesús lo explicó y dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Solo quiero dejarte una reflexión para confirmar esta palabra. Ya te lo recuerdo, segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14. Pero en realidad quiero recordarte aquella cita que Jesús, aquello que Jesús les cita a los apóstoles en Getsemaní antes de ser crucificado. Él les pide que oren, que no se detengan, y ellos se quedan dormidos. Cuando Jesús vuelve y los encuentra dormidos, dice: ni una hora pudieron velar conmigo, porque se habían quedado dormidos. Naturalmente que la palabra lo podemos tomar literalmente y se circunscribe a ese momento. Sin embargo, nada en la palabra es solamente lo literal. Nada en la palabra se circunscribe a ese momento. Todo tiene para Dios dimensión de eternidad. Entonces, si tú no oras y permaneces orante, siendo una persona de oración, permanecerás dormido. Y aunque la vida vaya transcurriendo, nos pasará como a aquellos que han entrado en un proceso de coma. Personas que han estado años en coma, 7, 14 años en coma, y después de mucho tiempo se despertaron. El mundo ha pasado. Los suyos ya capaz que no están. Su cuerpo ya no era el de 7 años atrás o 14 años atrás. Él evolucionó. Sin embargo, estuvo dormido 7 años. Que no nos pase eso como personas de fe. Vuelvo a decirte lo que te confié a mitad de la charla de esta noche. Muchas personas vienen a mí desoladas porque están viviendo procesos muy difíciles. Y cuando le digo: Señor, ¿cómo los ayudo? El Señor me dice lo mismo que te pregunto a vos. ¿Y cómo estás en la comunión con Dios, en la comunicación con Dios? ¿Cuánto hace que no escuchas su voz? Bueno, quiera Dios que en algún momento podamos volver a encontrarnos personalmente, pero en el mientras tanto, este es un tiempo que Dios ha querido fortalecernos en Él, fortalecernos en el reino. Si sos partícipe de esta bendita comunidad con la cual formamos con muchos de nuestros hermanos, sabes que durante mucho tiempo Dios nos trajo haciendo sanación interior, pero ahora ha querido empezar a profundizar mucho más en la construcción de su reino, en nuestro corazón, primero en nuestro corazón. No se puede construir sin saber lo que el Maestro y el Señor necesita. La verdad que seremos dichosos si sabemos hacer su voluntad, si sabemos amar, pero para hacer su voluntad hay que escuchar, y para escuchar, silencio y oración, como decía la Madre Teresa. Que Dios te bendiga. Oro a Dios, nuestro Señor, que por medio del Espíritu te revele todo lo que acabo de intentar explicarte. Y si hay algo que no entendés, si hay algo que no podés, Él puede. Solo basta que le digas: Señor, ¿cómo oro verdaderamente? ¿Cómo oro y cómo escucho tu voz? Enséñame a escuchar tu voz. Y Él lo va a hacer. Pido a Dios que abrace tu corazón en este momento, en especial aquellos que están en crisis de pareja, crisis laborales, crisis de salud, crisis de fe. Y los invito a volver a la oración que te da fruto, porque a veces hay una oración que yo hablo y no sé si alguien escucha. Esa no da fruto. La oración que da fruto, no solo escuchás o sentís una presencia, pero hay algo que sí te invade, que es la paz de Dios.
Que Dios te bendiga en abundancia, que Él pueda tomar más y más cada día al cuidado tus pasos y sobreabundará su gracia sobre ti. Dios mediante, cuando Dios así lo disponga, nos veremos en el próximo video o donde Dios lo quiera. Que tengas muy buena noche y gracias por estar allí.